Dios les bendiga en esta hermosa mañana, amados hermanos y hermanas de la Iglesia La Brecha. Continuamos con el Ministerio de Educación Cristiana, llevando la educación dominical cada domingo con el favor de Dios. Y hoy vamos a estar viendo la lección 5 en nuestro libro del discípulo, que se titula Liderazgo con Justicia. La lección está tomada del libro de Malaquías, capítulo 2, versículos del 1 al 9, y la otra porción que se está utilizando es el capítulo 3 del mismo libro, los versículos del 5 al 6, y dice el texto áureo: si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Y damos gloria a Dios por su palabra. Esto está tomado de Malaquías 2, versículo 2. Los objetivos de la clase que vamos a estar compartiendo el día de hoy eh, son comprender el significado de la justicia para el liderazgo espiritual, afirmar el valor de la reverencia y la consagración requerida por Dios para el liderazgo y practicar un liderazgo espiritual que sea capaz de bendecir al pueblo. Muy bien, vamos a entonces, antes que todo, comenzar con una oración como siempre lo hemos estado acostumbrados a hacer, ¿verdad? Así que nos presentamos ante Dios y quiero que pongamos también en oración a nuestra hermana Lilian, eh, que dirige nuestro Ministerio de Educación Cristiana. La misma ha sido operada y está convaleciendo, y sabemos que ya una operación pues trae unas preocupaciones normalmente cuando estamos en situaciones normales, pero en esta situación que en la que estamos viviendo, pues hay unas preocupaciones adicionales, así que le pedimos a nuestro Señor que la proteja, la cuide para que ella tenga una excelente recuperación, ¿verdad? Así que tengámosla en nuestras oraciones. Así que habiendo dicho esto, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos porque solamente tú eres santo. Y en esta mañana te pedimos, mi Dios, que seas tú dirigiendo esta clase, que seas tú dirigiendo todo lo que se haya de decir, Señor, que seas tú pasando el carbón encendido por mis labios, de manera que el mensaje que se dé sea consono con tu palabra y que sea el mensaje que tú tienes para tu iglesia. Y te pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones de manera que estemos listos para recibir esta palabra, para que la atesoremos, Señor, en nuestro corazón y para que podamos vivir de acuerdo a ella, mi Dios, reconociendo que tu palabra es vida, que tu palabra nos dicta el camino, que tu palabra es luz, Señor. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Nosotros vamos a estar hablando del libro de Malaquías. Este, este es el último libro que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento de la Biblia que conocemos, ¿verdad? Y es el último de los profetas menores, ¿verdad? De los 12 libros de los profetas menores, pues este es el último. Es un libro breve que consta de 4 capítulos y más adelante vamos a estar viendo cómo es la estructura del libro. El nombre del libro de Malaquías viene del hebreo Malají, que significa mi mensajero. Y algunos eruditos piensan que no es un nombre propio de una persona, sino el título que se le dio a una persona que tuvo eh, eh, la función o tuvo eh, la función o la encomienda de nuestro Señor para que fuera mensajero de Dios. Pero eso en realidad son comentarios
Si se llamaba así o no se llamaba así no es importante, lo importante es que eh, el profeta que escribe el libro sí es mensajero de Dios, recibió un mensaje de Dios para su pueblo y lo llevó a cabo. Eh, el libro lo podemos ubicar a finales del siglo VI antes de Cristo y a principios del siglo V antes de Cristo, y esto lo podemos identificar de esta manera cuando, cuando la acción que se lleva a cabo dentro el libro, sobre todo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro, se están llevando a cabo, se han reanudado en el templo los sacrificios. Quiere decir que después de que el templo había sido reconstruido, se había reinaugurado ese templo y se había comenzado la acción eh, cotidiana, la práctica religiosa dentro del templo. Y vamos a ver que de acuerdo a cómo se estaban llevando a cabo esos rituales, es que Dios tiene unos comentarios, unas quejas que hace. Y este evento donde se reanudó la actividad en el templo, donde se reinaugura, tomó lugar en el año 516 a.C. y por eso es que podemos ubicar este libro, el mensaje que lleva este libro en ese tiempo. Eh, ¿Y de qué nos habla el libro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que nos quiere traer, ¿verdad? El libro nos deja ver un pueblo desanimado y deprimido. Y esto es un pueblo que ya habían pasado varias décadas que había salido de su exilio en Babilonia, había retornado a Jerusalén y había pasado el tiempo. Y había un deterioro económico y la gente estaba empezando a desesperarse porque no veía las promesas cumplidas de los profetas, no las percibía, ¿verdad? A veces el pueblo de Dios, como nos pasa a nosotros, pues se desesperaba al no poder percibir el cumplimiento de esas promesas. Igual que actualmente, igualmente le pasó a la iglesia primitiva, que se desesperaba en el cumplimiento del retorno de Jesucristo a la tierra. Y igual le pasa a la iglesia hoy, ¿verdad? Así que podemos identificarnos totalmente con las condiciones que tenía ese pueblo. Actualmente nosotros tenemos una situación económica deteriorada, sobre todo en estos días, podemos identificarnos con eso y muchas veces podemos, y lo hemos hecho, nos cuestionamos cuándo será el día en que Jesucristo venga por su pueblo, ¿verdad? Así que podemos identificarnos totalmente con, con la situación que estaba viviendo el pueblo para el que fue escrito inicialmente el mensaje, ¿verdad? El libro nos expresa, ¿verdad? ¿Qué hace el libro? El libro nos exhorta a no desanimarnos, porque se acerca el día del Señor, ese es el día del juicio y la destrucción para los infieles, pero también es el día de justicia y salvación para los fieles. Eh, y para que sea cumplido este mensaje, ¿verdad? Estas promesas que Dios ha hecho, es necesario que se exacerbe el amor y la misericordia. El amor y la misericordia van a ser el medio para que se cumplan las promesas divinas y estas promesas se van a cumplir en el tiempo de Dios. No es, ¿verdad? Necesariamente cuando nosotros lo esperamos. Eh, el libro consta de 4 capítulos, es un libro muy breve, es fácil de leer, es bastante directo y está escrito de una forma bien chévere porque es como un conversatorio. Dios empieza a hacer unas preguntas, ¿verdad? Que él mismo contesta y se lo está dejando saber al profeta y le deja saber su descontento con el pueblo y las razones por las que está descontento. Y
cuál va a ser el resultado de esto, ¿verdad? Y gloria a Dios, que siempre nuestro Señor tiene misericordia de su pueblo, ¿verdad? Y nos enseña a través de, de este libro que Él tiene un plan de salvación para su pueblo, pero que no está contento con cómo está actuando. Perdón. El libro entonces empieza hablándonos en los primeros versículos, ¿verdad? Del 1 al 5, del amor del Señor por su pueblo. El mismo Señor está hablando, ¿verdad? Después nos presenta en los capítulos 1, 6, capítulo 1, versículo 6 al capítulo 2, versículo 9, nos presenta el reproche a los sacerdotes, y esto es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Por eso lo marqué en negrito. Luego continúa el libro con la condena a la infidelidad matrimonial, que eso lo vemos en Malaquías 2:10 al 2:16. Luego sigue con lo que es el día del Señor, y ahorita vamos a definir qué quiere decir el día del Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículo 17, y continúa, ¿verdad? Este tema se desarrolla hasta el capítulo 3, versículo 5 del libro. Entonces continuamos con la importancia de los diezmos, que eso está en Malaquías 3, 6 al 10 y al 12. Y el principio de esa sección la vamos a estar tocando en el versículo 6, que nos habla del carácter de Dios, ¿verdad? También tenemos que nos habla de la diferencia entre justos y malvados, y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 13 al 18, y finaliza el libro con la llegada del día del Señor. Y eso está en Malaquías 4, del 1 al 6. Y ese es el libro, es bien cortito, es bien fácil de leer, les recomiendo que lo hagan, porque nos ayuda a identificar, ¿verdad? Cómo estamos viviendo y la manera de, que debemos proceder, ¿verdad? Como toda la Biblia que nos ayuda a escudriñarnos a nosotros mismos, pues este libro es bien cortito, fácil de leer y nos ayuda un montón. En el vocabulario que vamos a estar viendo, el día del Señor, como les comenté ahorita, se refiere al día en que Dios ejecutará juicio y salvación, ¿verdad? Eso tenemos que estar siempre bien atentos, porque el día del juicio, el día del Señor, puede ser ya que Cristo venga, o puede ser el día que nosotros enfrentemos la muerte, ¿verdad? Y tenemos que andar siempre apercibidos, andar preparados como las vírgenes, ¿verdad? Tenemos que estar preparados en todo momento. Entonces, el término sacerdote se refería originalmente a los miembros de la tribu levita, ¿verdad? Y el propósito de este grupo de personas era ofrecer el sacrificio a Dios a favor del pueblo. Estaban encargados de el rito religioso que se llevara a cabo adecuadamente en todo momento, ¿verdad? Dignamente, eh, eh, demostrándole a Dios en todo momento quién es Dios, ¿verdad? Así que tenía que ser llevado con la solemnidad que requería. Y este grupo de personas fueron designados por Dios para así hacerlo, ¿verdad? Y el término diezmo, ese lo hemos escuchado muchas veces, que se refiere al 10% de la ganancia que el pueblo entrega a Dios en gratitud y como prueba de la fidelidad por la bendición que ha recibido. Y este término que lo escuchamos en la actualidad, podemos darnos cuenta claramente que viene desde los tiempos antiguos, y, y es un acto que se hace para levantar, ¿verdad? Primero en alabanza a Dios, y que tiene un propósito del Señor para que la obra de la iglesia pues se levante y dé testimonio de lo que Dios quiere que hagamos. Así que por eso es tan importante, ¿verdad? Este,
Vamos entonces a la palabra de Dios y vamos a ir verso por verso y vamos a ir hablando sobre qué tiene esta palabra de Dios para nosotros hoy. Primero vamos a verlo en el contexto de un pueblo eh, que, como ya dijimos, estaba pasando por un desánimo, había perdido la esperanza y ahora Dios le ha hecho un reclamo en el capítulo 1. Dios le está haciendo un reclamo a el pueblo, este, porque los sacrificios que el cuerpo sacerdotal de ese tiempo estaba llevando a cabo no eran los más dignos, sino que lo que le estaban dando a Dios era no era lo mejor, eh, no lo honraban a él, este, era, no le estaban dando el mejor animal, le estaban dando los animales enfermos, le estaban dando eh, el animal que tenía algún defecto. Cuando se hacía el sacrificio, el sacerdote entregaba lo mejor, igual la persona que llevaba a hacer el sacrificio entregaba lo mejor y eso agradaba a Dios, ¿verdad? Es como cuando leemos la historia de Caín y Abel, eh, vemos como uno de ellos hacía el sacrificio adecuadamente, era agradable a Dios, le entregaba lo mejor, y el otro, ¿no? Y uno sintió envidia del otro y sabemos el resultado de, de, de eso. Este, Así que Dios le está diciendo a este cuerpo sacerdotal que, oye, que está fallando, no está haciendo lo que tiene que hacer. Vamos a leer algunos segmentos para que tengamos una idea, ¿verdad? Eh, Dice en el capítulo 1, versículo 6, dice la palabra, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado su nombre? Porque a pesar de que estaban haciendo esta acción, estaban, no estaban reconociendo que lo estaban haciendo mal. Dice en el versículo 8, dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si ni siquiera se está dispuesto a darle eso a un príncipe, porque no te lo va a enseñar, a un rey, a un gobernante, porque no te lo va a aceptar, porque va a estar consciente que no es lo mejor. ¿Cómo es posible que la iglesia de ese tiempo estuviera dispuesta a darle eso a Dios? ¿Verdad? Y estas son las quejas que tiene él. Y entonces en el capítulo 2, después de que Dios hace ese tipo de queja, este, viene la reprensión, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo en este segmento. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Fíjense que es muy específico y le dice, para ustedes sacerdotes, es esto, es lo que le está diciendo. Así que está claro para quién es. Y le dice, si no escucháis y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, así que le está diciendo, presta atención de lo que te estoy diciendo. Le está diciendo el sacerdote de aquel tiempo, ¿verdad? Si no decides de corazón dar gloria a mi nombre. Así que hay una decisión que tiene que salir del corazón, tiene que ser genuina, tiene que ser honesta, ¿verdad? Le está diciendo, tienes que ser honesto contigo mismo y tienes que honrarme de corazón. Tiene que salir de ti, no es porque esté obligado,
ni porque es para que otros te vean, ni porque es la costumbre, ¿verdad? Es porque hay un entendimiento, hay un amor real de nuestro ser hacia Dios, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustento de vida, nuestro Creador, es quien nos levanta, es quien tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Así que Él le está pidiendo a ese sacerdocio que tenga sus corazones puros, orientados hacia Él, y le está diciendo que de no ser de corazón esa honra que se le da, de no ser el principal objeto de nuestra vida, Dios, Él le está diciendo que le va a enviar a ese pueblo maldición y maldecirá sus bendiciones. Así que las bendiciones que habían estado acostumbrados, pues ya no serían recibidas de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la palabra, el mensaje profético está diciendo, ¿verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y es más profundo y da una imagen, esta imagen que se presenta en el versículo 3 es bastante grotesca cuando dice, yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así que le está diciendo a ese cuerpo sacerdotal que el hecho de no honrarle de corazón es tan abominable para él que esta acción de, de, de utilizar el excremento y echárselo deja claro cuán abominable es para Dios el acto de ser, vamos a utilizar esta palabra, hipócritas este, hacia Dios, ¿verdad? Dice el versículo 4, así sabréis que yo os envié este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que es lo que quiere. Dios no quiere que tirarnos el estiércol, ¿verdad? Ese sería el resultado, ¿verdad? Este, Él lo que quiere es que nos enderecemos en el camino y es lo que establece en el versículo 4 y le está diciendo a ese cuerpo sacerdotal, oye, lo que yo estoy pretendiendo es que ustedes entiendan que esto lo estoy diciendo, que es cierto, que lo estoy advirtiendo y que lo que quiero es que permanezcan en el pacto de Leví. Y el pacto que él había hecho con Leví, él se lo dice claramente en el versículo 5. Mira, era un pacto, dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Así que los deseos que tiene Dios para su pueblo son buenos, son pensamientos de bien, de bondad, de benignidad, de paz, de amor, ¿verdad? Así que él dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que no, se las di para que me temiera. Y él, ¿verdad? El sacerdote tuvo temor de mí y ante mi nombre guardaba reverencia. Así que había un respeto del Leví hacia Dios. Había no solo un respeto, un temor, lo que le decimos el temor reverente, que parte de esa conciencia que tenemos que tener en todo momento de que nuestro Señor es la autoridad máxima de todo, de todo. Eh, este, y que nos ha demostrado su amor y que lo demuestra continuamente a través de su creación y que todo ser viviente depende, toda la naturaleza, todo el universo, el orden del universo, el orden de todo, depende de Él, de Él. Eh,
Y dice entonces en el versículo 6, la ley de verdad estuvo en su boca. Fíjense que este sacerdote, este cuerpo sacerdotal, una vez adviene al conocimiento de Dios, lo tiene continuamente en su boca, en su ser. Sale, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Así que cuando continuamente hablamos de Dios es porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Y el sacerdote de aquel tiempo tenía que ser así. Igualmente el sacerdote de este tiempo tiene que ser así. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero el sacerdote de aquel tiempo, lo que Dios esperaba es que fuera así, que tuviera la ley de verdad en su boca. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Este versículo es bien importante y por eso lo puse en negrito. Resaltándolo, porque fíjense que dice que la verdad, la ley de verdad estuvo en su boca, así que tenía un conocimiento de la palabra de Dios, lo tenía en su corazón, de la abundancia de su corazón hablaba su boca, no tenía iniquidad en sus labios, quiere decir que si no había iniquidad en sus labios, lo que decía era lo que hacía. ¿Verdad? Él no hablaba cosas vanas, y su vida respaldaba lo que decía, porque la iniquidad es el pecado. Si la gente reconocía, el mismo Dios reconocía que no había iniquidad en sus labios, en sus intenciones no había iniquidad. Así que no había intención de pecado. Andaba en paz y en justicia con Dios. Quiere decir que hacía lo correcto, que miraba al ser humano correctamente, lo atendía correctamente. Y la intención del corazón de este sacerdocio era apartar al ser humano de la maldad. Quiere decir que era corregir sus caminos, llevarlos a caminos de salvación, presentarle la esperanza. Así que era hacer luz. Y eso es lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo. Vemos entonces que en el versículo 7 dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría que se encuentra ¿dónde? En la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque si el sacerdote tenía la sabiduría, hablaba continuamente de lo que Dios le había enseñado y, y no había iniquidad en sus intenciones, en lo que salía de su boca, ¿verdad? El pueblo, viendo el testimonio, buscaría la ley. Por eso es importante el testimonio, porque si lo que se dice es distinto a lo que se hace, pues se tiende a, a dejar de verlo, ¿verdad? Y en estos tiempos modernos, nuestros jóvenes son más susceptibles a esto, ¿verdad? Antes cuando nosotros éramos pequeñitos, pues si papá, mamá, abuelo o abuela lo dicen, debe ser. Los muchachos ahora son más, los jóvenes son que están más susceptibles o más impactados por la tecnología, por la ciencia. Ellos tienen que experimentarlo, tienen que verlo. Así que si yo digo X cosas y hago otra, ellos van a estar todo el tiempo comparándolo, que no está mal, no está mal. Y nos impulsa entonces a ser mejores seres humanos, a nosotros y a los más viejos y a ellos mismos, ¿verdad? Porque lo que decimos tiene que estar respaldado por la acción.
Y en ese sentido, dice la palabra, ¿verdad? Y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Se le notaba, se le tenía que notar al sacerdote de aquel tiempo, que era mensajero de Jehová, porque hacía lo que decía, y el pueblo lo buscaba. Sabía que esa era una fuente de la verdad, porque hablaba la verdad, porque la tenía en su corazón, ¿verdad? Eh, y entonces aquí viene la reprensión, dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos, ¿verdad? Esto es una observación. eh, Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Así que eh, Dios le está diciendo, esto es lo que se supone que hagas, así se supone que seas, pero sacerdote de este tiempo, le está diciendo al sacerdocio de ese tiempo, este, ustedes se han apartado del camino, me estás llevando el sacrificio incorrecto, no me estás ofreciendo lo mejor, no me estás dando la mejor ofrenda, no me estás dando de lo mejor que tienes, me estás dando las sobras, este, no estás atendiendo con justicia a la gente, ¿verdad? Y hace una observación más adelante, eh, dice, porque yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. Así que este sacerdocio, este cuerpo ministerial de aquel tiempo, el Dios de la gloria le está hablando, le está diciendo que han cometido injusticia, han, han, han abusado de los huérfanos, de las viudas, quizás pidiéndole cosas a cambio de que pudieran tener un pan al estar desvalidos. Los mismos extranjeros en aquel tiempo abusaban de ellos poniéndole cargas para que pudieran conseguir las cosas básicas. Eh, eh, no le está mandando lo mejor a Dios. Eh, entonces viene el día del Señor. En el día del Señor dice la palabra en Malaquías 3, 5 al 6, le está diciendo, vendré a vosotros para juicio y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y adúlteros, ¿verdad? Contra los que buscan dirección en otra cosa que no es Dios, para los que son infieles a sus parejas, ¿verdad? Porque eh, tenemos que serle fiel en el matrimonio, tenemos que sernos fieles los unos a los otros, contra los que juran falsamente. La palabra dice que tú sí seas sí y tú no seas no. Contra los que defraudan en su salario al jornalero. Si, si lo justo que se pague es tal cosa, hay que pagar eso. Y si es necesario ¿verdad? Y si la ley dice que esta es la forma en que se hace, esta es la forma en que se hace. Y la ley nos obliga a eso y tenemos que ser cumplidores de la ley. Date al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dijo Jesucristo. Este, si tenemos que pagar el precio justo por el trabajo justo. Y eso era lo que le estaba pidiendo aquel sacerdocio que tenía unas funciones y tenía unos poderes y a lo mejor se aprovechaban de ese poder, a lo mejor no, se aprovechaban de ese poder para conseguir cosas simplemente porque eran reconocidos, eran los líderes de aquel tiempo y, y, y no pagaban el precio justo y pedían cosas quizás fuera de lo que era normal para tener un cierto beneficio, un cierto placer, a cambio de que la persona quizás tuviera el pan. Injusticias que vemos en los países cuando ponen a niños a trabajar y el salario es una miseria. Hay países que le pagan $7 un día de trabajo. Eh,
aquí mismo tenemos un mínimo, un salario mínimo que con ese salario mínimo es difícil que el ser humano pueda evolucionar, ¿verdad? Pero por lo menos aquí hay unas leyes que obligan a que no puede ser menos de eso. Y hay métodos para reclamarlo. En otros países no hay eso, ¿verdad? Eh, dice contra los que defraudan en su salario jornalero, la viuda y el huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Así que él va a enjuiciar a las personas que se comportan de esa forma, ese sacerdocio que no está siguiendo lo que Dios manda, ¿verdad? Y termina diciendo, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que él está bien molesto y solamente lo que impide que el Señor destruya al ser humano es su misericordia, su gracia, su amor eterno, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos decir, pues eso aplicaba al sacerdocio de aquel tiempo, este, eh, eso era para un mensaje para los sacerdotes, para los sacerdotes, pero ¿cómo aplica esta palabra a nosotros hoy? Este, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso quiere decir que inmediatamente que nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nos hemos convertido en sacerdotes y sacerdotisas, ¿verdad? Al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra nos está diciendo que tenemos que agradarle, que tenemos que servirle, que tenemos que adorarle. En el Evangelio de Juan nos llama y nos dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Así que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad y ser sacerdotes y sacerdotisas dignos, ¿verdad? De Dios. Eh, y en ese sentido, tenemos que darle lo mejor. Y no solo eso, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para que cuando nos alimentemos de la palabra, cuando nos deleitemos en ella, cuando profundicemos en ella, cuando meditemos en esa palabra, dice el Salmo 1, que seremos como árbol plantado a orilla, ¿verdad? Del río, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Y quiere decir que vamos a estar alimentados continuamente de la palabra, que es el primer paso. Una vez decimos, sí, Señor, yo te reconozco como Señor y Salvador, nos alimentamos de la palabra, internalizamos con Él, empezamos a crecer en Dios. Y entonces hay déjame ver si lo encuentro por aquí, eh, en Deuteronomio 6, del 6 al 9, que a mí me encanta esta porción, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad? Así que cuando profundizamos en la palabra de Dios, grabamos estas palabras en nuestro corazón y nos dice la palabra que las repetirá a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que el tema de conversación nuestro, pues ya no es la revista del momento, o ya no es eso de momento que uno menciona algo, eso no es un problema, ¿verdad? No estoy diciendo ahora que Pedro está diciendo que eso es pecado, no, no, no. Pero el tema principal nuestro de conversación con cada ser humano con el que compartimos debe ser sobre nuestro Señor, debe ser sobre las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, debe ser sobre lo que nosotros hemos experimentado a través
de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y cómo esa relación que empezamos con Dios cambió nuestras vidas. Eh, dice, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todo lo que hagamos, todo lo que tengamos alrededor de nuestras vidas, hablará sobre nuestro Señor, porque es el mensaje que queremos dar, porque ha sido bueno para nosotros y queremos compartir mensajes de amor, de vida, de esperanza con el prójimo, ¿verdad? Tenemos que empezar por nuestra familia, por nuestros hijos, ¿verdad? Instruir al niño en su carrera, mas cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y el Salmo 119 le dice al joven, en el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que el real sacerdocio implica meternos con Dios, hablar de Dios en todo momento, absorber las enseñanzas de Dios y buscar vivir de acuerdo eh, a esas enseñanzas, de manera que nos acerquemos cada vez más a la estatura del varón perfecto y demos gloria y honra a Dios y reconozcamos el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Este, en Hebreos, a ver si lo encuentro por acá, en Hebreos 13:15 nos dice la palabra, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hagamos todo como para Dios. Tengamos relaciones amorosas empezando con nuestros hijos y familia y esposa. A nuestra esposa, tratémosla como vaso frágil, amémosla como Jesucristo amó la iglesia. Esto es profundo. Jesucristo ama a su iglesia, ama al ser humano, a tal punto que entregó su vida por nosotros. ¿Eh? Para el que tenga oído para oír, que oiga. Igual a nuestros hijos, enseñémosle, dirijámosle, démosle oportunidad, démosle esperanza de vida para que ellos hagan lo mismo con sus hijos en el futuro. Enseñémosle a orar, enseñémosle a reconocer que la vida depende de Dios. Y estos momentos que estamos pasando son momentos especiales, oportunidades únicas que tenemos para enseñarle a nuestros hijos que dependemos totalmente de Dios y que podamos relacionar estas experiencias con las historias que aparecen en la Biblia, que a lo mejor parecen muy lejanas, a lo mejor parecen leyendas, películas de cine, pero que son realidades que vivimos hoy y que podemos compararlas perfectamente con estas historias que han estado en la Biblia por mucho tiempo para edificación del pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios pueda tener esperanza de vida y reconocer cómo Dios interviene cada día en la vida de nosotros. Así que, ¿verdad? Para finalizar, eh, esta palabra que quizá estaba escrita en un momento dado para un sacerdocio que no estaba cumpliendo, nos está diciendo hoy que somos nosotros sacerdotes y sacerdotisas. Eh, una vez aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, hemos sido constituidos real sacerdocio, ¿verdad? Eh, estamos llamados a profundizar en la palabra, a dar testimonio, a alimentarnos de esa palabra, a enseñar la palabra, a vivirla, a dar testimonio, a hacer luz y que todo lo que hagamos, lo hagamos en nuestro trabajo, el mejor trabajo, en el servicio, el mejor servicio, si es que atendemos clientes, como una ofrenda agradable a Dios y no solo eso, de lo que nosotros recibimos, que en realidad no es nuestro, que en realidad lo que hacemos es administrar los bienes, todo lo que nos da Dios, ¿verdad? Los bienes, la salud, todo lo que nos da Dios no es nuestro, es de Dios.
Es un préstamo, es ese talento que Dios nos dio para que lo administráramos con el mandato, ¿verdad? De que no lo enterráramos, sino que lo multipliquemos para el servicio de Dios. Así que no es nuestro. Así que no nos debe pesar ponerlo en las manos de nuestro Señor para que se multiplique y llegue a otras vidas. Y así que entregamos con todo el corazón nuestra ofrenda agradable a Dios, teniendo siempre en cuenta que antes para que esa ofrenda sea recibida por Dios con agrado, tenemos que estar en bien, tenemos que perdonar, tenemos que mirar cómo están nuestras relaciones con el prójimo. Y dice la palabra que deje mi ofrenda en el altar y vaya, y busque a la persona con la que reconozco que tengo una diferencia, aclaremos las diferencias para que esa ofrenda entonces sea recibida, ¿verdad? Así que para agradar a Dios tenemos que amar como Cristo amó. Y de eso es que trata la clase, ¿verdad? Para concluir, el ministerio del sacerdocio en el Antiguo Testamento era una posición de responsabilidad a favor del pueblo ante Dios. A partir del Nuevo Testamento, es decir, el nuevo pacto, cada creyente tiene la responsabilidad y el privilegio de ir directamente al trono de Dios con peticiones, pero sobre todo con sacrificios de alabanza. Eh, a Dios le agrada que escuchemos su voz para poder cumplir sus propósitos para cada uno de nosotros y para el mundo entero, ¿verdad? Así que estemos conectados con Dios, seamos ejemplo, demos testimonio, empezando por nuestras familias, después por nuestra comunidad de fe, después por nuestra comunidad, después el pueblo, y así, ¿verdad? Y vamos a ver cómo vamos a experimentar que el reino de Dios se ha acercado. Las referencias que he utilizado para esta clase, pues obviamente la Biblia, ¿verdad? Yo utilizo la Reina Valera del 60, el libro del discípulo, pero para esta clase particularmente utilicé una referencia de un librito que se llama Los libros proféticos del Antiguo Testamento, interpretación eficaz. Hoy se los recomiendo, es un libro de una lectura muy sencilla y nos ayuda a comprender fácilmente eh, el contexto en que se escribieron los libros proféticos, los libros de los profetas mayores y de los profetas menores, y qué expresa cada libro, que nos expone. Y es maravilloso para los maestros y para las personas que predican. Así que se los recomiendo, pero en general para cualquier persona que quiera estudiar la palabra y profundizar en ella. Está en un idioma en un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender. Así que con esto concluimos la clase de hoy y no sin antes despedirnos como siempre en oración, dirigiéndonos al Padre, y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo y Padre bueno, perdón, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, tener acceso una vez más a tu palabra, porque tú nos enseñas a ser sacerdotes y sacerdotisas tuyos, Señor, que podamos, que entendamos cómo debemos agradarte y servirte, que entendamos que tú eres la razón principal de nuestras vidas y que separados de ti nada podemos hacer y que debemos darte la gloria, la honra y el honor como tú te mereces, ofreciendo nuestras vidas como ofrenda agradable a ti, dando lo mejor de nosotros, siendo justos, amorosos, tratando al ser humano siempre con justicia, buscando el bien para todo prójimo con el que nos encontremos en el camino. Señor, yo te pido que tú nos des fuerzas, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, que nos des las capacidades para entender esto y actuar conforme a tu palabra, Señor. Señor, mira a nuestra hermana Lilian,
en su convalecencia, Señor, síguela restaurando, reconstruye todo lo que tenga que ser reconstruido y que su recuperación sea pronta, Señor, y que no tenga temor de el ambiente alrededor, porque tú estás con ella, Señor. Yo te pido también, en especial en este momento, por nuestros hermanos ecuatorianos, Señor. Tú sabes que para mí es un vínculo especial. Mi esposa es de ese país y yo te pido, Señor, que tú mires ese pueblo y tengas misericordia de ellos para que puedan desarrollar las estrategias para actuar eficientemente con las personas que han muerto allá y con los sistemas de salud. Te doy gracias porque hasta ahora, Señor, tú le has dado sabiduría a este pueblo para que se comporte adecuadamente y se reduzcan los efectos del virus. Pero te pido, mi Dios, que este pueblo se arrodille, mi Dios, y reconozca que solamente tú eres Dios y que nos rindamos totalmente a ti para que para que este pueblo pueda ver cómo tú te manifiestas, mi Dios, con aquel pueblo, con aquella comunidad, con aquel ser humano que se humilla ante ti, Señor, y te reconoce totalmente como su Dios y Salvador, que reconoce totalmente tu autoridad sobre nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo, por tu sacrificio, mi Dios, por el amor eterno que tú nos has demostrado, Señor, y te damos gracias una y otra vez más, y en el nombre de Jesucristo que he orado, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Espero que esta clase haya sido de bendición, de edificación, pero sobre todo para gloria de nuestro Señor. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga y que su día sea un día lleno de la gracia de Dios. Nos vemos. Dios les bendiga.